Hoy, programa especial, Mesa de Análisis, la reconstrucción de la Ciudad de México. Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos ustedes por acompañarnos el día de hoy aquí en nuestro programa Mesa de Análisis. El tema del día de hoy es reconstrucción física y social de la Ciudad de México. Me acompañan en el estudio, primero las damas, Cecilia Castro, quien es urbanista y riesgóloga. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto tenerte aquí, Ceci. Y también está con nosotros Ricardo Lirín Rueda, licenciado en Economía, experto en funcionamiento y subsidios para la vivienda. Gracias, buenas tardes. Financiamiento. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidos. En este tema, bueno, se va a cumplir ya un año del suceso 19 de septiembre, también del 85, y queremos abordar este tema, hacer una mesa de análisis, una reflexión sobre la reconstrucción en la Ciudad de México. Bien, tenemos 4 bloques a tratar el día de hoy. Uno de ellos son los daños y causas de este sismo del 19 de septiembre. Vamos a hablar también sobre la respuesta que ha dado la autoridad a esta situación, con damnificados, con los riesgos que se ocasionaron, las consecuencias. Queremos hablar también sobre el proyecto de reconstrucción que está planteando no solamente la Ciudad de México, sino también el gobierno federal. Y queremos hablar por último sobre la prevención en este tema. Muy bien, pues vamos a dar inicio, vamos a unos comerciales y volvemos. Hoy, programa especial, Mesa de Análisis, la reconstrucción de la Ciudad de México. La reconstrucción de la Ciudad de México. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis. La reconstrucción de la Ciudad de México. Puntos suspensivos. Programa especial de Puntos Suspensivos. La reconstrucción de la Ciudad de México. Muy bien, ya estamos de regreso y vamos a arrancar con nuestro programa. Está usted escuchando Juan Pablo Tlatempa Camacho para servirle. Nuestros teléfonos en el estudio: 6584-2285. Si usted nos quiere contactar vía WhatsApp, 044-55-6425-1374. También nos puede hacer llegar sus comentarios vía email, correo electrónico .suspensivosradio@gmail.com. En las redes sociales nos puede encontrar en Facebook Live, facebook.com/puntos suspensivos _radio.
En Twitter, @Radio Suspensivo. En YouTube, .suspensivo radio. En Instagram, @puntos radio. También nos pueden ver o escuchar a través de la plataforma de radioamlo.org. Ahora estamos en Facebook Live, están sus comentarios, todo lo que quieran saber sobre este tema, por favor no duden en enviar sus comentarios, sus preguntas, y aquí las atenderemos. Arrancamos con el primer tema. Queremos saber sobre los daños que hay y las causas del sismo del 19 de septiembre del 2017. Los sismos del año pasado, 2017, significaron la pérdida de cientos de vidas humanas en México. En la ciudad se estiman 228 víctimas, hablando únicamente del sismo del día 19 de septiembre. Miles de familias fueron afectadas en su patrimonio, hubo pérdidas de viviendas, infraestructura y patrimonio histórico. Afectaciones económicas en varios estados del país, lo que significa, además de continuar atendiendo la reconstrucción, redefinir las políticas en materia de desarrollo urbano y vivienda. Muy bien, empezamos con las mujeres. Cecilia, el tema es daños y las causas del sismo del día 19 de septiembre. Adelante. Bueno, primero me gustaría hacer como una pequeña introducción al tema de los desastres, ¿no? Los desastres, ya desde las perspectivas de los estudiosos, no hegemónicos, sino los críticos en América Latina, han establecido que, bueno, los desastres no son naturales, son una construcción social. Los fenómenos naturales, esos sí son inherentes al planeta vivo en el que todos habitamos, los huracanes, los sismos, son fenómenos naturales. Pero el hecho de que impacten a una comunidad, a una sociedad que tiene situaciones de vulnerabilidad, y que esta vulnerabilidad es una construcción social, entonces nos hacen entender que los desastres son una construcción social. El fenómeno impacta y genera procesos destructivos, pero de situaciones que previamente ya tenían rasgos de vulnerabilidad. En el caso de la Ciudad de México, bueno, es enigmática esta fecha, 19 de septiembre, que estamos como celebrando o haciendo una conmemoración. Son 33 años que pareciera que no aprendimos mucho, ¿no? Si hacemos una semejanza con lo que ocurrió en los sismos del 85, bueno, hay cálculos de 3.600 muertes a 40.000 muertes, ¿no? Las 3.692 muertes las da el Registro Civil, pero el Sismológico Nacional calcula que fueron más de 40.000 muertes, ¿no? Entonces, hubo ahí, eso nos quiere decir que hubo muchas personas no identificadas, muchos cuerpos que no fueron encontrados. Decían que hubo una plaga de ratas que se comieron los cadáveres y entonces Dios. No hubo manera ni siquiera de rescatar más que pedazos de personas, ¿no? Entonces, si comparamos el número de muertes con este nuevo sismos de septiembre, fueron 471 muertes a nivel nacional y 228, como decías, en la Ciudad de México, pues comparativamente fue un impacto mucho menor, ¿no? Sin embargo, podemos ver que sufrimos de las mismas situaciones de vulnerabilidad institucional, de vulnerabilidad en la organización para atender inmediatamente el problema, ¿no? A pesar de la buena voluntad de las miles de personas que salimos a apoyar en el rescate, en el acopio, en el momento de emergencia, hubo muchísima desorganización, ¿no? Entonces, afortunadamente el número de muertes fue muy pequeña, y no hubo necesidad de hacer ese gran rescate de personas o de cuerpos, ¿no? Parece que solo se sacaron 62 personas de los inmuebles colapsados, entonces quiere decir que fue un daño relativamente menor. Sin embargo, el número de viviendas, pues fue enorme, ¿no? Simplemente el Fonden calcula que registra 170,000 viviendas dañadas, ¿no? Entre las de daños mayores y las de daños menores, ¿no? Los daños menores, bueno, o sea, fueron las colapsadas y que tuvieron que ser demolidas, ¿no? Que más o menos fueron el 35% de las viviendas y 65% de viviendas
parcialmente dañadas, ¿no? Sin embargo, hay un número mucho mayor, indeterminado, porque a veces, ahorita todavía hay viviendas con daños que no han sido catalogadas con daño alguno, no han sido evaluadas. Entonces, se habla de un porcentaje del doble o del triple de viviendas que el Fonden dejó fuera de su apoyo del financiamiento, ¿no? Y eso solamente considerando la parte física, ¿no? Ahora, los daños colaterales, pues son muchos, ¿no? Pero bueno, le doy también la palabra. Muy bien. Ricardo, ahorita nos comentaba Cecilia un poco sobre los daños, pero sería importante hacer un análisis sobre las causas. Sabemos que estos sismos generan daños en todas las sociedades, en todos los países, pero también hay un tema de prevención. En este tema de causas, ¿qué opinas, Ricardo? Sí, quisiera comentar antes que nada que efectivamente coincido en general con lo que ya se comentó en el aspecto de que efectivamente la vulnerabilidad es un aspecto a considerar para medir y para dar respuesta a una catástrofe como la que vivimos, tanto en el 85 como en el 2017. Y efectivamente, la magnitud del daño en el 85 en términos de damnificados y sobre todo de afectaciones físicas e inclusive del patrimonio histórico, pues fue mucho mayor. Quisiera también destacar que a diferencia del 85, en el 2017 tuvimos que enfrentar y estamos enfrentando una situación regional e inclusive nacional, porque en el 85 se centró sobre todo en el Distrito Federal o en esta Ciudad de México, y ya en el 2017 tenemos el sismo de principios de septiembre y luego la del 19 o el del 19 y el efecto en varios estados de la República. Eso implica obviamente un mayor impacto en los daños y sobre todo también la actuación del gobierno federal y de los gobiernos locales se multiplica para atender una gran diversidad de escenarios o de desastres, como fue el caso del 2017. Algo también importante que ya se destacó es que efectivamente en el Distrito Federal, en la Ciudad de México ahora se habla solo de 228 personas fallecidas, y en el 85 desafortunadamente no sabemos a ciencia cierta cuántas defunciones tuvimos. Algunos hablan de 10,000, otros, como ya comentó la compañera, llega inclusive hasta 40,000. Desafortunadamente no vamos a tener el dato preciso, pues desafortunadamente, insisto. Quisiera también comentar que siento que ha habido una mejoría en los sistemas constructivos. Si bien es cierto, en el 2017 tuvimos aproximadamente, se habla entre 35 o 50 edificios colapsados. También hay que precisar esa cifra. Creo yo que el impacto en el número de edificaciones que se dio en el 85 fue obviamente mucho mayor porque los sistemas constructivos, en particular el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, no tenía los estándares, digamos, de calidad, de seguridad internacionales, y que derivado del 85 se actualizó, se han venido actualizando las normatividades, la certificación de productos, y creo yo que está de alguna manera demostrado por los especialistas que el menor número de edificios colapsados se debe, entre otras cosas, a que el gobierno de la Ciudad de México ha venido actualizando sus reglamentos de construcción y su normatividad. Me parece que eso, efectivamente, aunque no estamos preparados, digamos, al 100% para enfrentar este tipo de desastres, sí creo yo que los sistemas constructivos funcionaron de mejor manera. Muy bien. Estos sistemas constructivos de los que se están hablando, que tiene que ver con lo que aplica el gobierno de la ciudad,
¿En qué consisten? ¿Qué es lo que tiene que hacerse si el gobierno para que la prevención no nos ayude a los ciudadanos y no tengamos tantos edificios derrumbados o tantas casas? Conocemos algunos casos en la Ciudad de México de la escuela o edificios que cayeron por actos de corrupción, porque no se atiende como debe ser en este tema que está planteando Ricardo. ¿Tú cómo lo ves, Ceci? Bueno, ahora en este sisma, sobre todo del 19 de septiembre, porque el 7 impactó más a Oaxaca y a Chiapas, y el del 19 nos impactó más a nosotros porque venía de más cerca, de Morelos, que por cierto no teníamos sistema de alertamiento y no lo pudimos anticipar. Estamos viendo que las nuevas zonas de afectación son nuevas, especialmente, ¿no? No se presentaron en el sismo del 85 daños en estas zonas del sur de la ciudad. Claro. Que es una zona sísmica 3A de suelos blandos. Y bueno, vimos que el gran daño está en toda esta zona, que es la 3A y la 3B, ¿no? El problema es que no se hace una supervisión. Los gobiernos delegacionales no se dan abasto para hacer la supervisión de las obras, y muchas de estas obras usaban el mismo diseño o prototipo arquitectónico que estaba diseñado para otro suelo, otra zona, se usaba o se replicaba casi idéntico en zonas con diferentes condiciones de suelo. Entonces, obvio que necesitaban reforzamiento, necesitaban una modificación, un estudio de uso de suelo y de mecánica de suelo distinto. Y esto fueron omisiones que nadie revisó, nadie supervisó. Y yo creo que eso es un área de gobierno que tiene que fortalecerse, ¿no? Y hacer responsables a los directores responsables de obra, hacerlos verdaderamente responsables, ¿no? Claro. Porque ahorita ese fue el grave problema, que no hay supervisión. Sí, tiene que haber una consecuencia jurídica, desde luego. Bueno, Ricardo, hablamos de las zonas 3A, 3B, pero sí yo lo veo en diferentes delegaciones. Tuvimos afectaciones en Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan, Cuauhtémoc. Bueno, fueron varias, no solamente sí, el sur resultó afectado, pero también otras delegaciones. Entonces, pues no es general, ¿eh? Sí, precisamente una diferencia muy importante con el sismo del 85 es que en el 85 se concentró el 60% en la delegación Cuauhtémoc y en menor medida en Benito Juárez, Venustiano Carranza y Gustavo Amadero. Sin embargo, en el del septiembre del 2017, digamos que tenemos una media luna que va desde Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, luego la zona de Coapa en Tlalpan, Girasoles Campestre, en Coyoacán, Girasoles y Campestre en Coyoacán y Tasqueña, Portales, Narvarte y la del Valle en Benito Juárez. Y luego tenemos todo lo que es la Roma, la Hipódromo y la Condesa, la Doctores y la Obrera en la Cuauhtémoc, hasta Lindavista. Efectivamente, esa media luna es muy distinta a lo que se originó en el 85. Y esto también implica, efectivamente, por un lado, lo que ya hemos venido comentando, la supervisión, efectivamente, de lo que se autorizó. Pero precisamente antes está lo que los gobiernos locales autorizan. Es decir, que lo que se autorice sea de acuerdo a la normatividad establecida. Eso es lo primero. Y luego después viene efectivamente la supervisión. Ese es el problema que nos encontramos en el 85 sobre todo, y ahora en algunos casos, sobre todo de edificios relativamente nuevos que se construyen después del 85 o algunos que estaban próximos a inaugurarse, pues efectivamente no cumplían con lo autorizado en el reglamento de construcción ni con la supervisión. Y entonces de alguna manera, y por otro lado, esta afectación, digamos, más amplia de la Ciudad de México, también lo que implica es digamos, dispersar la atención
a diferencia de lo que hubo en el 85, que estuvo más concentrada y de alguna manera, aunque fue un impacto mayor, sí concentró la atención en algunos, lo que sería, digamos, la llamada zona cero, ¿no? Aquí tuvimos algunas zonas ceros, o valga la redundancia, varias zonas cero que vienen en esta media luna que yo comentaba, ¿sí? Muy bien. Además, Bien. una cosita, por ejemplo, en Xochimilco había muchas viviendas con diferentes métodos constructivos, ¿no? Había casas que la mitad de la casa era de adobe y la mitad era de concreto. Entonces se comportan de distinta manera Sí, los así es. materiales y eso hizo que una parte de las dos colapsara, ¿no? Entonces también tiene que ver con esa falta de vigilancia, de asesoramiento, de acompañamiento a los procesos constructivos de autoconstrucción que tiene la gente. Muy bien, pues estamos en el tema mesa de análisis, reconstrucción física y social de la Ciudad de México. Vamos a unos mensajes y regresamos. Hoy, programa especial, mesa de análisis, la reconstrucción de la Ciudad de México. La reconstrucción de la Ciudad de México. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. Mesa de análisis. La reconstrucción de la Ciudad de México. Puntos suspensivos. Programa especial de puntos suspensivos. La reconstrucción de la Ciudad de México. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Puntos Suspensivos Radio. El día de hoy tenemos la mesa de análisis, reconstrucción física y social de la Ciudad de México. Les comento, nuestros teléfonos en el estudio, 6584-2285, vía WhatsApp, 5564-251374. Nos pueden mandar sus comentarios al correo @gmail.com. Repito, @gmail.com. En redes sociales nos pueden encontrar vía Facebook, puntos-suspensivos-radio. Ahí estamos en Facebook Live, nos pueden seguir. También vía Twitter, @radio suspensivo, YouTube, puntos suspensivos radio, en Instagram, @suspensivos radio. Si nos quieren seguir a través de la plataforma de Radio AMLO, es radioamlo.org. Estamos, repito, con el tema reconstrucción física y social de la Ciudad de México. Se encuentra con nosotros aquí en el estudio y un gusto Cecilia Castro, quien es urbanista, conoce del tema perfectamente. También está el licenciado Ricardo Lerín Rueda, quien es licenciado en Economía y experto en el tema. Bien, vamos a continuar con el segundo bloque. Tenemos el siguiente tema. ¿Cuál es la respuesta de la autoridad ante esta situación? Adelante, Ricardo, ¿qué sabemos en este tema de la autoridad hablando en la Ciudad de México, específicamente del gobierno que era de Miguel Ángel Mancera? ¿Qué respuesta ha dado ante esta situación? Yo creo que en general ha sido lenta y desafortunadamente revela no solo la vulnerabilidad de la ciudad propiamente, es decir, en términos de que no tenemos una red, por ejemplo, de agua potable moderna o de drenaje, y en general que muchas edificaciones se han
quedado, digamos, originalmente como fueron, digamos, construidas. Obviamente, para ampliar o modificar una edificación, pues hay que tener un permiso. Sin embargo, lo que reveló el sismo es precisamente eso, que la ciudad se encuentra, digamos, rebasada en su infraestructura básica, dado el alto crecimiento digamos, de la ciudad, de la mancha urbana, y bueno, que se revela en un desastre como este, es donde aflora, digamos. Entonces, por ahí tenemos ese problema, digamos, que se expresó de manera drástica en el 19 de septiembre del año pasado. Desafortunadamente tuvimos que elaborar una ley de reconstrucción. Bueno, primero crear una comisión, la ley le da digamos, sustento. Sin embargo, empieza a funcionar a principios de diciembre esa ley. Y entonces, efectivamente, la etapa de la emergencia que se empezó, digamos, a atender, creo yo, también de manera muy irregular. ¿Por qué? Porque desafortunadamente también reveló que no tenemos planes de contingencia, precisamente para prevenir esos desastres. Eso se expresó, como yo comentaba, tanto que se debió hacer una ley, cuando yo creo que, digamos, ya debíamos de tener normado cómo actuar y cómo reconstruir una ciudad. Y además hay otra cuestión, hasta la fecha no está plenamente acabado el censo de damnificados. No tenemos a ciencia cierta nombre, apellidos, a qué vivienda, o cuál fue la situación de la vivienda en la que se encontraban los damnificados, qué tipo de daño sufrieron, es decir, está inconcluso ese censo. Eso revela que desafortunadamente se atendió de manera muy tardía, a pesar del gran esfuerzo de la ciudadanía como en el 85, y de que, bueno, sí se creó esta comisión de reconstrucción, pero yo creo que todo esto se fue dando de manera muy tardía. Y lo otro, la autorización de los recursos y el ejercicio de los recursos, fundamental. No es posible que no se tenga, además del Fonden y otros recursos, digamos, etiquetados para la reconstrucción o para atender ese tipo de desastres, que además tienen todo un proceso muy burocrático para su autorización. No es posible que los recursos hayan llegado muy tarde, haya muchos recursos todavía que no sepamos exactamente cómo se han ejercido y sobre todo con qué recursos se dispone para terminar la reconstrucción. Bien, bueno, se da esta situación del sismo, tenemos personas damnificadas, la autoridad se supone que tiene que entrar para salvaguardar la integridad de estas personas, ayudar económicamente. Debe de haber un presupuesto destinado a este tipo de catástrofe en la ciudad. No sabemos a ciencia cierta si se ocupó o no. Ya un año, porque ya estamos a cumplir un año, y resulta que de damnificados se iban a convertir en deudores. El chiste es que al día de hoy no tenemos ningún tipo de solución y ya va a entrar el nuevo gobierno. Ceci, dinos. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la poca o nula experiencia de quien haya diseñado estos instrumentos, ¿no? Porque en el ámbito internacional hay naciones que rescatan a su población cuando ha sufrido un desastre, cuando hay damnificados, damnificadas, y ven a su gente como parte de un patrimonio de la nación. Y la recuperación económica regional, o sea, tienen una concepción muy distinta de lo que es la ciudadanía. Aquí rescatamos a los bancos, rescatamos a las carreteras, a los que financian obras privadas, y no rescatamos a los damnificados, que son, la población es lo más importante que pueda tener una nación. Claro. Entonces, cuando
la ley de reconstrucción ofrece endeudamiento o quitarles espacio para hacer un mayor número de viviendas en cada inmueble y venderlos y que a través de eso se financie la construcción, o sea, perder espacio habitable de tu propia vivienda. O sea, digamos que no consultaron a los damnificados qué se podía hacer, cómo se podía mejorar, cómo podían ellos contribuir. Entonces, consideran a la ciudadanía como adolescentes o dignos de tutela y no como agentes de cambio, como personas que pueden aportar muchísimo con su propia vivencia, y además de que la población damnificada de ahora es muy distinta a la población damnificada del 85. Ahora casi 2/3 partes eran propietarios, también había algunos inquilinos y otros que tenían la casa prestada, ¿no? O sea, pero la mayoría eran propietarios. Ya habían pagado un crédito de 30 años o de 20 años. Entonces, el gobierno de la ciudad no fue nada sensible ante esta situación y ofrecía un nuevo endeudamiento con los bancos o con las instituciones de vivienda. Entonces yo me pregunto si en países que son capitalistas como Italia, Alemania, les ofrecen a sus ciudadanos vivienda a título gratuito y que la sociedad asume toda la reconstrucción, ¿por qué en México no podemos pensar de esta manera de nuestra propia población, ¿no? Claro, llevamos ya el año prácticamente y no hay avances en este tema. O sea, pareciera que al gobierno no le interesan sus ciudadanos o sus damnificados. ¿Qué es necesario? ¿Qué es lo que sucede con el gobierno de la Ciudad de México, Ricardo? Porque vemos, pareciera que realmente no le interesa a su población. ¿Cuáles serán los problemas reales para que el gobierno no entre, no ponga orden en este asunto? Mira, yo creo que en primer lugar, efectivamente lo que la compañera señala es determinante. Esa es una concepción que se tiene de cómo enfrentar este tipo de desastres. Efectivamente, la cuestión que nos debe preocupar fundamentalmente a toda autoridad y a nosotros es los damnificados. Ese debe ser el centro de la atención. Y en la propia ley realmente, digamos, no se les considera de manera fundamental. Efectivamente, la ley trató de identificar cuáles eran, digamos, el perfil, digamos, del damnificado y qué tipo de apoyo. Sin embargo, no lo logró. Yo creo que eso debe de cambiar, de modificarse, porque desafortunadamente los 8.700 millones que se autorizaron, que la Asamblea Legislativa autorizó para ejercerlo a través del Fondo de Desastres de esta comisión, desafortunadamente, además de que no son suficientes, no están llegando de manera rápida, y creo yo también que tiene que ver, primero, con esa concepción y dos, con ese diseño institucional que se tiene o que no se tiene, porque efectivamente no se contempla cómo enfrentar de manera permanente, porque los desastres desafortunadamente los hemos seguido, los tenemos y los vamos a seguir teniendo. Recuerden que esta ciudad, por su alto grado de sismicidad, pues requiere de planes de contingencia y sobre todo planes de prevención muy importantes. Es efectivamente una concepción de lo que es lo que es, digamos, la política pública que debe centrarse efectivamente en los ciudadanos, en este caso en los damnificados. Es un problema de diseño institucional y además la propia ley no precisó, por ejemplo, cuáles deben ser las atribuciones de las delegaciones, ¿sí? Y además creo que el fondo solo se quedó en algún tipo de recursos y no amplió el abanico de buscar otras fuentes de financiamiento, fundaciones sobre todo, en fin, para poder acercarlo a los damnificados, al tipo de daño que sufrieron específicamente. Y eso no se puede hacer si no se tiene un censo detallado. Claro. ¿Vas a comentar algo, Ceci? Sí, bueno, aquí en la Ciudad de México, al igual que a nivel nacional, el Fonden aportó financiamiento, ¿no? Sin embargo, creo que las autoridades tienen un pánico a la organización social,
tienen un pánico a que las comunidades puedan tener procesos de autorregulación o de autodeterminación, y entonces entraron e irrumpieron los pocos procesos organizativos que ya empezaban a darse con las y los damnificados. Entonces, el hecho de que les dan 120,000 pesos para construir su vivienda, o les dan, se oye un ruido por ahí, o les dan de 15,000 pesos para mejoramiento de vivienda, y la gente no sabía ni qué hacer con ellos. Los obligaban a comprar materiales y no tenían un acompañamiento, un asesoramiento técnico para saber qué tenían que comprar. Y les obligaron en muchos casos a demoler la vivienda que tenían. Así estuviera con cierto daño recuperable, para que te dieran el financiamiento te obligaban a demoler. Entonces, no en la Ciudad de México, pero en Oaxaca, viviendas con un valor enorme histórico de 200 años, las que sí podían repararse, para darles el financiamiento, les pidieron que demolieran. Entonces se perdió un patrimonio ahí, claro, invaluable. El hecho es de que no le tienen miedo a la organización social. Bien, y yo creo que el sismo del 85 lo que nos enseñó es que los mejores proyectos de vivienda son los que posibilitaron que la población participara, se involucrara, decidiera. Y eso no lo están rescatando ahora. Bien, haciendo un resumen de este punto, tenemos entonces que de damnificados a deudores. Después, no hay una atención de manera inmediata, se atraviesa un año electoral, hay inclusive durante el proceso electoral, recordamos a Alejandra Barrales tocando el tema de una manera muy grotesca, ¿no? que le iba a poner solución a esta situación, dado que representaba a su partido, al gobierno en turno, y sin embargo no hubo una respuesta rápida, pareciera como una burla, ¿no? a este tema. Ahora va a entrar un nuevo gobierno que trae un proyecto totalmente diferente, que ya lo ha planteado, ha hecho recorridos en las distintas delegaciones, se ve un trabajo diferente, pero ¿qué nos puede decir este trabajo, Ricardo? Bueno, efectivamente, y desafortunadamente nos encontramos en un periodo de cambio, digamos, gubernamental, tanto federal como local, pero eso también es una oportunidad. Desafortunadamente va a ser una oportunidad en esta situación. Sin embargo, creo yo que efectivamente lo primero que tiene que hacer, y que ya inclusive hoy lo declaraba nuestra futura jefa de gobierno, es que ese censo se tiene que actualizar ya lo antes posible. Primero, para ubicar, insisto, cuál es el perfil de los beneficiarios, de los damnificados, y luego qué tipo de apoyo específico. Efectivamente hay que ver a quienes se les puede dar, por ejemplo, algún tipo de financiamiento blando. Es un tema a lo mejor a debatir. No, ya dijo que no hay endeudamiento. Bueno, perdón, yo no había escuchado esa opinión. Me parece bien, habría que ver en todo caso los recursos, con cuánto se va a disponer, porque efectivamente que a mí me parece una muy buena noticia. Sin embargo, habrá que ver si ya se dispone de esos recursos para poder apoyar a todos los damnificados. Eso a mí me parece muy importante. El censo, entonces, los cambios en la ley también, ya mencionó que se van a hacer algunas modificaciones en la ley. Me parece que es importante la participación de las delegaciones, no solo en la parte normativa, sino también para ver qué aportaciones hacen en términos de recursos. Muy bien. Se requiere contar con un diagnóstico preciso del número y tipo de daños, una cuantificación detallada, la fuente y el monto de los recursos necesarios, tanto ejercidos como por ejercer, una evaluación de los programas y las acciones emprendidas, locales y federales, rendir en su caso las políticas y acciones a emprender. Finalmente, y no menos importante, contar con la información pública, veraz y oportuna de todo el proceso de reconstrucción hasta el momento, que permita otorgar certeza y transparencia a la sociedad civil, pero principalmente a los damnificados. Esta
está usted en Puntos Suspensivos, mesa de análisis, reconstrucción física y social de la Ciudad de México. Vamos a unos comerciales y volvemos. Hoy, programa especial, mesa de análisis, la reconstrucción de la Ciudad de México. La reconstrucción de la Ciudad de México. Análisis en contexto. Puntos suspensivos. La doctora Patricia Aceves, alcaldesa por Tlalpan, 2018-2021, marcará los ejes fundamentales de su administración con transparencia y honradez, inclusión y respeto a los derechos humanos, sustentabilidad, innovación y creatividad. Con la doctora Patricia Aceves y los tlalpenses, renovaremos la esperanza. La doctora Patricia Aceves, alcaldesa por Tlalpan, 2018-2021, definirá su estrategia en materia de seguridad pública, enfatizando la prevención social de la violencia con programas sociales, deportivos y culturales, mantener las jornadas de prevención del delito, realizar asambleas de seguridad pública en las colonias, conformar comisiones de seguridad ciudadana para que los vecinos estén en contacto con los elementos de seguridad pública y a la vez se promueva la organización ciudadana para la prevención del delito. Intensificar el programa de instalación y mantenimiento de la infraestructura de seguridad instalada en luminarias y cámaras de la alcaldía. Implementar acciones tendientes al control y reducción de los giros negros. Acordar con el gobierno de la Ciudad de México el aumento de las cámaras y elementos de seguridad, así como el establecimiento de una estación de policía en las zonas de los pueblos. Con la doctora Patricia Aceves y los tlalpenses, renovaremos la esperanza. Muy bien, está usted en Puntos Suspensivos Radio, en nuestro programa Mesa de Análisis, Reconstrucción Física y Social de la Ciudad de México. Me acompañan en el estudio Cecilia Castro, quien es urbanista y riesgóloga, experta en el tema. También está conmigo licenciado Ricardo Lerín, quien también es experto en el tema, licenciado en Economía. Nuestro siguiente bloque, vamos a hablar sobre el proyecto idóneo de la reconstrucción en la Ciudad de México. Pero antes, déjenme decirles que nos pueden contactar a través del teléfono en el estudio 6584-2285, vía WhatsApp 5564251374. Manden sus comentarios al correo al email .suspensivoradio@gmail. En las redes sociales también nos pueden contactar. Facebook, _suspensivos_radio, vía Twitter, @radio suspensivo, en YouTube, _suspensivos radio, en Instagram, @suspensivosradio, y si nos quieren escuchar a través de la plataforma de Radio AMLO, es radioamblo.org. Muy bien, arrancamos, Ceci, con este asunto, ahora con el nuevo gobierno que va a entrar en diciembre. Hay un proyecto de reconstrucción, se han nombrado ya comisionados a nivel federal, está David Cervantes Peredo, a nivel Ciudad de México está César Cravioto, y traen un proyecto totalmente distinto a lo que está manejando el gobierno en turno de la Ciudad de México, donde hablan sobre un nuevo censo. Claudia Sheinbaum es muy cortés, muy amable, dice que no es que el otro censo no sea bueno, no sirva,
La realidad es esa, o sea, la realidad, aunque ella se quiera ver muy cortés, es que el censo que elaboró el gobierno actual no sirve y se va a tener que rehacer, y hay expertos en el tema, van a mandar en este censo a ingenieros para detectar casa por casa, problema por problema. Inclusive ella misma afirma que el censo está incompleto. Ha hecho recorridos en las zonas afectadas de la Ciudad de México y bueno, hay resultados al respecto. Ceci, coméntanos. Bueno, antes de mencionar ese aspecto, me gustaría comentar que de los 38,000 millones de pesos destinados a la reconstrucción, hay un monto todavía no esclarecido de las aportaciones internacionales, pero se dice que se han utilizado para la infraestructura, no para vivienda. Y de esos 38,000 millones de pesos, solo se ha utilizado entre un 10 y un 15%. Entonces, eso quiere decir que hay un monto todavía considerable para la utilización en la reconstrucción. Lo que a mí me deja una gran duda, porque Claudia dice que la reconstrucción va a ser con recursos propios de la ciudad. O sea, no están considerando estos montos, de los cuales todavía no se da rendición de cuentas y que hay muy poca transparencia, aún en las plataformas que se supone que deben de ser transparentes, ¿no? Que son para eso, para ser transparentes. Bueno, a mí me da alegría y gusto que se repitan esos censos, porque fueron hechos al vapor y solo para ajustarse a un monto establecido que tenía el Fonden, ¿no? Por eso una enorme cantidad de viviendas se quedaron fuera de esta posibilidad, además de que se supone que es para población de muy bajos recursos, ¿no? Así es. Y bueno, en la Ciudad de México hay muchas viviendas residenciales y de clase media, media baja, que también resultaron dañadas y colapsadas. Y todavía están tratando de resolver cómo van a reconstruir, ¿no? Entonces, Claudia ya dijo que no va a haber endeudamiento para los damnificados, para las y los damnificados, entonces eso también nos da mucho gusto. Claro. Lo que a mí no me da tanto gusto es que se maneje que va a ser a título individual la solución de cada caso y les va a quitar la posibilidad como comunidad, dado que están tan fragmentadas y hay poca cohesión por las mafias y por lo que tú quieras. Hay comunidades que están muy afectadas en términos de que han perdido su colectividad, han perdido su identidad de grupo, porque unos se beneficiaron primero que otros, porque unos son de tal grupo o de tal partido, porque, o sea, hay muchos problemas en la comunidad que tienen que resolverse. Y si tú das una respuesta individualizada, no vas a potenciar la posibilidad de reconciliación de la comunidad. Claro. Bueno, en este tema habla Claudia Sheinbaum, expone lo siguiente. Dice que va a haber un nuevo censo. Ok. Después también menciona que va a haber un módulo por delegación y ese módulo va a ser itinerante, donde va a recorrer todas las colonias precisamente para ir detectando todos los problemas que se generaron en el sismo del día 19 de septiembre del año pasado. También va a haber un comité donde para determinar en cada casa cuál es la mejor forma de resolver el problema a causa del sismo, pero va a ser ya permanente, porque después, una vez que termine el tema de reconstrucción, va a seguir trabajando ese comité en tema de prevención. Entonces, bueno, ahora los beneficios. A cada casa, a cada persona, a cada familia, se le va a restituir por los daños que hay. Y si perdiste tu vivienda, se te va a hacer una casa nueva y además va a haber modelos, va a haber como 3, 5, para que tú elijas la que más te gusta y así te van a construir tu casa. Vaya, la forma en que lo plantea Claudia Sheinbaum suena muy bonito. No va a haber tampoco liderazgos, o sea, va a ser el trato directo, no va a haber ahí un liderazgo atrás,
manipulando la situación, no va a haber nada de eso. Entonces, como lo plantea Claudia, suena bastante interesante, haciendo una comparación entre un gobierno y otro. Pues yo no recuerdo al gobierno de la Ciudad de México, al gobernador haciendo recorridos, casa por casa o colonia por colonia para conocer de manera personal la situación. Ricardo, ¿qué opinas de este asunto? Efectivamente, el gobierno de la ciudad que concluye delegó en una comisión y efectivamente la comisión estuvo haciendo algunos recorridos. Sin embargo, efectivamente no terminó un censo, digamos, 100% confiable. Y yo creo, por la experiencia que he tenido en algunos casos, que los apoyos se dieron de manera muy discrecional, sin dictámenes. Había lugares donde había 3 dictámenes sobre la situación de la vivienda, algunos hasta contradictorios, que es otro tema, el problema de los profesionales que deben existir, los famosos DROs, para que se tenga un dictamen preciso de los daños. Creo yo que se tiene que, en este programa de reconstrucción, creo yo que se está haciendo ya efectivamente un diagnóstico de cuál es la situación. Creo yo también que digamos, no podemos partir de cero, evidentemente, hay que ver a quienes ya se les dio el apoyo, en qué proceso están. Yo conozco casos, por ejemplo, en el Girasoles, ahí en esa unidad, en un edificio concretamente, donde la gente por su situación socioeconómica accesó a un financiamiento y ellos lo están pagando. Y ahora esperan un apoyo del gobierno de la ciudad. Entonces, también ha habido casos donde la gente, y en muchos casos donde la gente ha buscado algunas alternativas, en tanto llega el apoyo gubernamental. Creo yo que con esta decisión de nuestra próxima jefa de gobierno de hacer ese diagnóstico, concluir el censo, o rediseñarlo o hacerlo efectivamente bien, definir también el tipo de daños que tiene cada vivienda y a partir de ahí el apoyo que se tiene que otorgar. Creo yo que ahí sí tiene que ser, sin negar la relación con las organizaciones y los damnificados, que es un fenómeno social, ya el tipo de apoyo tiene que ser muy preciso, porque también se puede prestar evidentemente a cuestiones clientelares o de grupos o de gentes que quieran aprovecharse, inclusive inclusive gente que no fue damnificada y que a lo mejor tiene por ahí una grieta que ya es histórica, pero yo creo que son casos mínimos. Ella ha comentado también que se va a modificar la ley. Creo yo que se tiene que modificar, sobre todo para darle más atribuciones a los ayuntamientos. Y 2, los ayuntamientos, y 3, el papel de la Asamblea Legislativa. Yo creo que el papel ahora Congreso, efectivamente, tiene que cambiar su papel, al menos el que está ahí considerando la ley, porque obviamente es un órgano legislativo que aprueba comisiones o una nueva estructura orgánica para enfrentar la emergencia, o algún rediseño institucional y recursos, pero no para ejercerlos. Creo yo que ahí, en relación con los recursos, hubo un tema político que fue propiciado también por el gobierno de la ciudad anterior, que no dejó que esos recursos fluyeran y que hoy tengamos problemas de subejercicio a pesar de las grandes necesidades. Entonces me parece que ese nuevo enfoque va a ser muy interesante y sobre todo, insisto, que se pueda diseñar apoyos y programas específicos de acuerdo al perfil de los damnificados. Muy bien, Ceci, hay una relación, tiene que haber una relación ahora con las alcaldías de la Ciudad de México. Fue desastroso ver cómo después del 19 de septiembre cada delegación se empezó a mover como pudo y como quiso, cada quien hizo su propio censo, no había una unión entre el gobierno de la Ciudad de México y las delegaciones. El día de hoy, ¿qué papel tienen que jugar las alcaldías que ya pronto van a entrar y que también va a entrar el nuevo gobierno para enfrentar este tipo de temas, hablando del censo y de lo que se viene para el siguiente año, Ceci? Bueno, yo considero que
insisto, la ciudadanía tiene que ser valorada como un ente responsable y aliada del gobierno. Entonces, si tú le das información, le das capacidades a la población, pueden ser contralores ciudadanos de la reconstrucción. Pero si tienes miedo a que se organicen, a que se comuniquen, a que hagan cohesión social, pues tú estás limitando en mucho la posibilidad de generar una ciudadanía adulta, responsable, solidaria, corresponsable, ¿no? Entonces, ellos son quienes, la población es la primera respondiente y la población debe de tener información, es el derecho a la verdad, el derecho a la información, que está en el artículo 6º constitucional, ¿no? Entonces, debemos de saber el riesgo en el que vivimos, debemos de conocer qué fenómenos nos pueden afectar, qué peligros vivimos, y conocer nuestras propias vulnerabilidades para trabajar en ellas y reducirlas. Si tenemos problemas institucionales de vulnerabilidad, de no tener personal capacitado, personal suficiente, personal que supervise, personal que esté supervisando todas y cada una de las obras. Vimos que están reconstruyendo pequeñas obras, como en el mercado de Villacuapa, los arcos estaban reconstruyéndose sin castillos. O sea, eso se va a volver a caer. Entonces la comunidad detuvo la obra para que la delegación hiciera una revisión del seguro, porque el seguro era el que estaba reconstruyendo. Entonces, ¿quién está revisando a los seguros? Y las obras que están haciendo los seguros. Como tienen un monto, decían que ese monto no alcanzaba para poner castillos y entonces no los ponían. Entonces la delegación ahora va a poner una parte de la construcción para que esa construcción, junto con el seguro, sea segura, sismo resistente y a vientos fuertes y demás, ¿no? Entonces, pues simplemente tienes que empoderar y formar a la ciudadanía para que sea vigilante y para que sea copartícipe del desarrollo local. No puedes seguir pensando que porque se organice va a haber, pues sí va a haber liderazgos, y va a haber liderazgos naturales, y los liderazgos no son malos, ayudan, coadyuvan. Mientras más personas haya conscientes y participando, mejor será el liderazgo. Si menos personas participan, puede haber cualquier liderazgo de cualquier tipo y de la peor calaña. Entonces, mientras más gente capacitada y formada haya, pues van a ser mejores los procesos. Yo quería comentarte así rápidamente que hay un reporte ciudadano al respecto de qué ellos quisieran. Ellos reconocen que los desastres no son naturales y que hay desastres sobre desastres. Efectivamente hubo daños directos, ¿no? Que fue el colapso, pero hay otros daños indirectos. Por ejemplo, ellos pelean el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, porque mucha población de tristeza enfermó y de falta de acompañamiento a su salud falleció. Varias personas de la tercera edad fallecieron aquí en la Ciudad de México y también en Oaxaca, y niños también fallecieron de miedo y de prácticamente un abandono social, ¿no? De esos procesos de acompañamiento psicológico. Acceso a la información, una vivienda digna, y a este respecto, los sismos del 85, la mayoría de las viviendas eran desechables. O sea, eran espacios tan pequeños y de tan mala calidad que el propio movimiento de los muebles hacían hoyos, boquetes en las paredes. No había closets, no había espacios para cocinar bien los alimentos, o solo para que una sola persona se hiciera cargo de los alimentos. ¿Y quiénes eran? Eran las mujeres, ¿no? Entonces, debe de haber una consideración de los cuidados dentro de la familia. No había zonas de lavado, no había zonas de tendido. Entonces, estas nuevas viviendas, yo espero que tengan zonas de tendido, de lavado, de cocina, sí, para guardar la ropa con closets. Lo mínimo necesario. Y no porque sean gratuitas, sean de pésima calidad, porque ahí va a vivir 1, 2 y 3 generaciones de gente. Y sobre todo, las mujeres son las responsables del orden y de la limpieza y de la alimentación. Entonces, nos gustaría que tuvieran en consideración estos mínimos detalles, ¿no? La otra es recuperar sus ingresos y un empleo, el derecho a la verdad, el derecho a la reparación del daño, cuando sí se supo que había negligencia, omisión y corrupción en las obras, el acceso a la justicia,
y sobre todo el acceso a la no repetición, que tiene que ver mucho con la prevención, ¿no? Muy bien, se nos ha acabado prácticamente el tiempo, vamos a cerrar ya este bloque y el programa porque ya no tenemos mucho tiempo, pero yo quisiera tocar antes otro tema que considero importante. Se habla sobre la reconstrucción de la Ciudad de México y bueno, nuestro título de programa dice reconstrucción física. Hablamos de la vivienda, pero hay otro daño que se ha generado y que es un daño social, psicoemocional. La gente que participó ayudando a rescatar, en el rescate están afectados. La gente que vio cómo se derrumba un edificio, una escuela, salió afectada. Los que estaban adentro y que fueron salvados, pasaron también por una crisis social. Pero el gobierno, ¿qué dice al respecto de esto? O sea, ¿te pongo tu casa y se acabó? ¿O también tiene que participar la autoridad para ayudar a reconstruir lo que se rompió adentro del ser humano aquí en la Ciudad de México? Adelante, Ricardo. Sí, mira, desde luego que tiene que ayudar. La cuestión es que hay que hacer, digamos, uso de otras dependencias, tanto del gobierno local como federal, para atender esos casos, especialmente en la etapa de la emergencia. Y después, efectivamente, en la reconstrucción. Algo importante que se perdió y que ya se comentó es el empleo, por ejemplo. No, además del patrimonio, la vivienda, seres queridos, en fin, el empleo. Pegó también este sismo a las personas de la tercera edad en un gran porcentaje. También es muy importante. Y todo el efecto psicológico que tú mencionas y que estoy de acuerdo. Un poquito para ampliar lo que comentaba la compañera en relación a lo que los damnificados también están planteando, que yo creo que es importante, además de la ausencia de una política adecuada de vivienda temporal y de cierre prematuro de albergues que se están quejando, las afectaciones individuales, familiares y colectivas, abusos irregulares de las autoridades, especialmente respecto a la obligación de emitir dictámenes y de informar, así como de desigual presencia en distintas zonas. Y bueno, lo que ya se comentó, que ellos consideran que el desastre, digamos, y la reconstrucción es un proceso social, efectivamente, que no es solo un problema, es familiar y social, y que tiene que ver no solo con la destrucción del patrimonio, digamos, físico, sino también de este tipo de afectaciones. Y yo solo para concluir, sí me gustaría comentar que hay varios temas. Un tema muy rápido que quisiera comentar es que cuando menos la reconstrucción se tiene que dar en términos de volver al estado actual o en el que se encontraban, digamos, las viviendas, cuando menos. Sin embargo, es evidente que se tiene que respetar ya el nuevo reglamento de construcciones, ya actualizado inclusive a fines del año pasado, para dar una mejor vivienda y que efectivamente estemos cumpliendo con lo que ya hoy también está en vigencia, que es la Constitución de la Ciudad de México. Claro. Una vivienda sobre todo segura, sustentable y que tenga los mínimos para habitabilidad segura y sustentable. Sí, hoy entró en vigor ya la nueva Constitución de la Ciudad de México, ya también se instaló la mesa en el Congreso de la Ciudad de México, donde Morena es mayoría. Esperemos que, pues evidentemente Claudia va a contar con todo el apoyo desde el primer Congreso de la ciudad. Vamos a pasar ya a las conclusiones de este tema, y en lo que ustedes reflexionan sobre la conclusión, yo quiero hacerles el siguiente pensamiento. El nuevo gobierno federal y el gobierno local deberán continuar atendiendo los desastres naturales, avanzar en la reconstrucción física y social e implementar políticas, programas y acciones para concluir satisfactoriamente con la restauración, a efecto de contar con mejores condiciones para enfrentar los nuevos retos que, desafortunadamente, se pueden presentar, las políticas, las estrategias y las acciones que emprenda el nuevo gobierno, en coordinación con los sectores social y privado, deben ser puestas en el centro de análisis para la atención de los damnificados, en particular su especialidad socioeconómica y social. Muy bien, llegamos a la parte final, cerramos con estas conclusiones. También podemos hablar, si ustedes gustan, sobre la prevención, que no vuelva a ocurrir esto
a gran escala en la Ciudad de México. Adelante, cerramos, Ceci. Bueno, ya por ley, en la Ley General de Protección Civil, ya se establece la gestión integral de riesgos de desastres como un mandato. A lo mejor todavía no se comprende, pero esta gestión integral de riesgos de desastres es totalmente preventiva y trata de hacer mecanismos institucionales de participación ciudadana para que contribuyan con el conocimiento y con la práctica a reducir los riesgos. También está el capítulo 12 del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que es precisamente por primera vez en México y yo creo que en Latinoamérica, un programa de derechos humanos reconoce el derecho a la prevención y reducción de riesgos de desastres. Podrían también tomarlo como consulta. Y en la nueva Constitución de la Ciudad de México está el artículo 14, que es Ciudad Segura, el derecho a la seguridad urbana y la protección civil, el artículo 16 de ordenamiento territorial, que tiene un apartado de vulnerabilidad, resiliencia, que es capacidades, generar capacidades de respuesta y de prevención, y mitigación de riesgos. Entonces, hay mandatos, hay mecanismos legales, normativos, para que podamos ejercer nuestros derechos, ¿no? Entonces, la cuestión es darle difusión, darle formación y hacer que la propia comunidad pueda hacer sus diagnósticos comunitarios de riesgos, que hagan recorridos urbanos, recorridos nocturnos, que sepan qué pequeñas acciones de mejoramiento barrial pueden hacer para mejorar su entorno y dar seguridad, ¿no? Las cañerías que están al borde de una barranca, pues pueden generar un deslizamiento, ¿no? Entonces, hacer pequeñas obras que puedan contribuir a mejorar la seguridad urbana, ¿no?, en la Ciudad de México. Muy bien, adelante, Ricardo. Gracias. Bueno, yo creo que es importante alinear la política nacional de reconstrucción y de prevención con la política local. Sobre todo porque ya tenemos un gobierno, digamos, emanado de Morena, con una nueva visión y en donde la gente debe ser fundamental para la reconstrucción. Creo que eso es algo muy importante. 2, evitar duplicidades, alinear efectivamente el marco legal e institucional para vincular la reconstrucción también a los planes y programas de desarrollo urbano y pensar la ciudad. Yo creo que es oportuno que la reconstrucción se dé pensando también en lo que queremos como ciudad, en particular en la Ciudad de México, y en general la reconstrucción en otras ciudades y estados del país también tiene que pensarse en términos de buscar una nueva concepción del ordenamiento territorial, que desafortunadamente no ha habido una política de ordenamiento territorial. Las ciudades han crecido anárquicamente y los sismos eso han revelado. Desafortunadamente, que se ha crecido de manera desordenada, sin planes o no actualizados, sin reglamentación actualizada, y sobre todo pensar en una reconstrucción democrática, sustentable y con la participación de la gente, con información, como tú comentabas. Muy bien, pues a un año de la tragedia que golpeó a nuestra querida nación en el pasado 19 de septiembre, que dejó a mucha gente damnificada, hubo muertos en nuestro país, en la Ciudad de México. Puntos Suspensivos ha traído esta mesa de análisis con el tema reconstrucción física y social de la Ciudad de México. Estuvieron con nosotros Cecilia Castro, quien es urbanista y riesgóloga, experta en el tema. También nos acompañó Ricardo Lirín Rueda, quien es licenciado en Economía, experto en financiamiento y subsidios para la vivienda. Un gusto haber estado con todos y todas ustedes que nos acompañaron. No se pierdan el programa Puntos Suspensivos todos los lunes a las 6 de la tarde, y cuando tengamos otra mesa de análisis la vamos a traer aquí con ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos, Cecilia. Bueno, pues muchas gracias y participen en la prevención, porque es la única manera de que podamos salvarnos en esta ciudad con tantos peligros y amenazas. Ricardo. Así es, muchas gracias y pues un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Un honor, exacto, estar aquí con ustedes que nos siguen y nos escuchan. Esperemos les haya gustado esta mesa de análisis. Hasta la próxima.